La paz de Dios sea con mis hermanos. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la bellísima colonia hermosa provincia aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todos ustedes. Sean bienvenidos. Derivado de el debate al que Franklin Enríquez Torrecilla me retó y que por supuesto pues es evidente a los ojos de todos, le fue mal, tuvo un resultado adverso a como él lo esperaba, pues ya que me hizo el reto público para debatir el tema de la gran muchedumbre y hacía mofa, decía que me iba a poner una bomba, que no iba a quedar nada de mí, y bueno, decía tantas cosas. Lo hacía tanto en forma privada como en público. Bueno, pues derivado de eso, y mayormente cuando su ex hermana Lili, la apóstata divina, dijo en un grupo donde se había metido Franklin Enríquez a un TikTok de una hermana suya, testigo de Jehová, que es conocida en las redes sociales, ampliamente conocida como la testigo de Jehová, pues dijo Lili, una amiga ex testigo de Jehová, dijo: a este lo humilló Israel Ornelas, uno de la luz del mundo. Y bueno, se ha sentido muy airado y ha estado tomando ciertas, digamos, represalias, y ha hecho una intensiva campaña de llamadas telefónicas a hermanos ministros, principalmente en los Estados Unidos, pero también en la República Mexicana. Bueno, recientemente ha pues intensificado, digamos, su actuar de esta persona, que se ve realmente pues muy dolida. No encuentro otra palabra para describir lo que demuestra este anciano de congregación de los Testigos de Jehová. Y bueno, recientemente ya lo está haciendo en persona y estuvo con nuestros hermanos allá en la ciudad de Denver, Colorado, donde el hermano ministro, nuestro hermano Víctor Mascorro, pastor evangelista, pastor de la iglesia, puntualmente le dio una respuesta contundente, pero esta persona, pues yo diría desequilibrado mental, pues ha estado molestando a muchos de nuestros hermanos y está preguntando que si hay un texto en la Biblia que muestre que después del último apóstol haya habido más nombramientos de apóstoles. Y a través de este video daré respuesta al señor Franklin Enríquez Torrecilla, cubano, anciano de congregación de los Testigos de Jehová, que actualmente, y yo creo que por el temor a lo que le esperaba, por unos ilícitos que cometió, probablemente, no estoy asegurando que haya cambiado su domicilio por esto, pero es muy probable que ya por eso no está en la ciudad de Nueva York. Ha sido, bueno, muy, cada que lo descubro, es mucha casualidad que cada que lo descubro se mueve de ciudad, que descubro desde dónde está haciendo sus ilícitos. Y bueno, actualmente está por el área de Colorado, y como les dije, visitó a nuestros hermanos allá en Denver, Colorado, y nuestro hermano
Víctor Mascorro, pastor, evangelista, pastor de la iglesia, contundentemente le cayó la boca. Sin embargo, a través de este video daré respuesta a esta persona. Lo hago a través de video ya que nunca ha querido dialogar conmigo en persona y dudo que se atreva después de la amarga derrota que sufrió públicamente en el debate al que él me retó. Bueno, te pregunto, Franklin Enríquez Torrecilla, es un requisito que el nombre de un enviado de Dios esté en la Biblia para que sea enviado de Dios y pueda o deba ser aceptado por los hombres como enviado de Dios? Otra vez te voy a preguntar. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Es un requisito que el nombre de un enviado de Dios esté en el conjunto de escritos sagrados que conocemos como la Biblia para que sea enviado de Dios y pueda ser aceptado por los hombres como enviado de Dios? Si crees que sí, esto también tiene que aplicar para Charles Russell, para Joseph Franklin Rutherford y hasta para el último miembro del cuerpo gobernante de la organización de los autodenominados testigos de Jehová. Te pregunto, Charles Russell fue considerado por tu organización durante toda su vida como el siervo fiel y prudente que se menciona en Mateo 24 del 45 al 47, ¿sí o no? Te pregunto, Franklin, Russell fue considerado por tu organización durante toda su vida, como el siervo fiel y prudente mencionado en Mateo 24, 45 al 47, ¿sí o no? Y se menciona el nombramiento de Russell como el siervo fiel y prudente en la Biblia. Se menciona el nombre de Joseph Franklin Rutherford en la Biblia. Y así pudiera preguntarte por el nombre de todos y cada uno de los dirigentes de tu organización. Sin embargo, te trataré de explicar, como dicen, con peras y manzanas, esto. Y sé que lo vas a entender perfectamente. Si no lo aceptas es porque evidentemente estás prejuiciado, pero eso es otra cosa. Te voy a hacer una pregunta y pon mucha atención para que no te me vayas a querer salir por la tangente. Si consideras que es un requisito que los nombres de los enviados de Dios deban estar en un registro escrito como prueba de que son enviados por Dios, ¿me puedes decir en qué manuscrito, en qué papiro o pergamino estaba el nombre de cualquiera de los profetas antes, escúchalo, antes de que fueran enviados por Dios? No, ¿verdad? No lo vas a poder hacer porque no existe. No existe eso. Y por el hecho de que no hayan estado sus nombres en ningún registro escrito antes de que fueran enviados por Dios, ¿no eran enviados de Dios?
¿Eran o no eran enviados de Dios esos profetas antes de que fueran enviados por Dios? Es decir, aunque sus nombres no estuvieran en ningún registro escrito. La mayoría de los profetas, si no es que todos, sufrieron el rechazo de las personas porque no eran aceptados como lo que eran, como enviados de Dios. En el tiempo de los profetas, antes de Jesucristo, no había registro de los nombres de esos profetas porque no existían escritos sagrados que hablaran de esos profetas. Incluso ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera, depende de la época, ni siquiera existían los escritos sagrados. Es decir, mucho menos iban a estar ningún nombre de esos profetas, porque no existían en algunos casos esos escritos sagrados. Pero aunque hubiesen existido algunos escritos sagrados o escritos sagrados donde se mencionara el nombre de los profetas, no habrían creído en ellos. No habrían creído en ellos. Porque el creer en un enviado de Dios no depende de que su nombre esté escrito en un libro. No depende de que si hace señales, porque por ahí saliste con esa tontería, de que hay que las señales, que a ver qué señales hace, pues refiriéndote al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, que qué señales, que qué maravillas, o sea, puras tonterías, ¿no? Yo te pudiera responder como le respondiste a aquella persona que cuando te preguntó, a ver, ¿qué dice aquí esto? ¿Qué significa esta palabra? Creo que era Max Roper Calvo. ¿Qué significa esto en griego? Y le dices, esa pregunta que estás haciendo es estúpida. Yo te pudiera decir lo mismo, te pudiera decir lo mismo. Sin embargo, te estoy tratando de explicar con peras y manzanas, como dicen. El creer en un enviado de Dios no depende del deseo o de la voluntad de la persona para creer en el enviado de Dios. Esto es una obra de Dios. Cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Vamos a leerlo. Aquí tengo el versículo. Aquí lo tengo. Es Mateo 16, del versículo 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recibían las gentes al Señor Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios? No. A lo más decían que era alguno de los profetas, los que bien se expresaban, porque ya sabemos cómo decían de él, ¿no? Cómo se expresaban de él. Pero hubo uno a quien Dios quiso revelarle quién era el Señor Jesús. Y no estoy diciendo que los otros apóstoles no creyeran en el Señor Jesús, sino que fue el apóstol Pedro quien, tomando la delantera para responder la pregunta que hizo el Señor Jesús, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A eso me refiero. Bueno, pero también vamos a... no, todavía no, porque tengo otro texto aquí que quiero compartir, pero ¿acaso dijo, tengo una pregunta aquí, una pregunta para que la pienses, la analices?
Cuando dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿acaso dijo el Señor Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque te dijeron que yo soy el Cristo? ¿Acaso dijo así? ¿O dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque encontraste el versículo donde dice que yo soy el Cristo? Claro, en aquella época los escritos sagrados que habían de los profetas pues no estaban organizados por versículos. Pero ¿acaso dijo esto? Esto lo estoy diciendo para que trates de entenderlo. Otro versículo es Juan 6:29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, y te puedo dar más textos, más versículos, que esto no consiste en el que un enviado de Dios esté su nombre o no en la Biblia. Eso no consiste. Como vimos pues ya, el creer en el enviado de Dios no es porque alguien lo diga o porque se leyó su nombre en un registro escrito. Tú puedes creer o no creer que un enviado de Dios sea enviado de Dios. Eso no es de todos. El creer en un enviado de Dios, decía el apóstol Pablo a Tito, en Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esa fe en unos naciente, pequeñita, pero ya con la obra de Dios en sus corazones. En otros, esa fe de los escogidos de Dios, obraba de tal manera que decía el apóstol Pablo, lo habían recibido como a un ángel de Dios, y aún más que un ángel, que un mensajero, que un enviado de Dios, como al mismo Cristo. Entonces, no se necesitaban los escritos, ¿no?, para que comprobaran que era el apóstol, que el apóstol Pablo era, pues, apóstol de Jesucristo. Por ahí en una parte dice que le tenían miedo al apóstol Pablo porque pues lo conocían que era un perseguidor de la iglesia, pero dice que Bernabé lo fue a presentar ahí a los discípulos, y creo que aquí también lo anoté, déjenme buscarlo, permítanme un momentito. Híjole. Ah, sí, aquí está, lo bueno que sí lo anoté. Dice, es Hechos 9:22. Y esto, bueno, no es para ustedes, hermanos, es para este tipo que ya, pues por ese dolor de haber perdido ese debate, está haciendo eso. Apenas el domingo estuvo nuevamente, este domingo por la mañana estuvo allá con nuestros hermanos en Denver, Colorado. Ahí quiso salir con sus tonterías y llega pues con esta pregunta, ¿no? Que si el nombre del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, está en la Biblia, y que si hubo más nombramientos de apóstoles, y bueno, un montón de tonterías. Que si lo dijera de una forma pues sincera, pues se le explica, ¿no? Por eso estoy mencionando esto. Pero bueno, dice que cuando llegó a Jerusalén, el apóstol Pablo está narrando Lucas, es en Hechos, dice que cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces todavía los discípulos no tenían ese conocimiento, esa fe de que fuera un enviado de Dios. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les demostró a través de los escritos sagrados que ahí estaba el nombre del apóstol Pablo. Así dice, te lo digo a ti, que esperas ver los nombres ahí. Ni el nombre del Señor Jesús estaba en la Biblia, es decir, en los escritos. Se profetizaba de él, por supuesto que se profetizaba del Señor Jesús, claro, pero nunca estuvo el nombre del Señor Jesús. Que la Biblia lo registra, sí, solamente se da a conocer a la Virgen María
antes de que, o sea, cuando se le da el anunciamiento, ¿no? El aviso ahí que manda Dios ahí al ángel para decirle que tendrá un hijo y que llamará su nombre Jesús. Pero lo que quiero decir que no había escritos sagrados donde se mencionaran los nombres de los enviados de Dios. No es una regla, no es una ley, no es un requisito. No es un requisito como pues, anciano de congregación, pues que está realmente muy dolido. Eran los mensajes que me manda él, su esposa María Isabel Valles Aguirre y el otro cobardón que siempre esconde la cara, ¿no? Pero bueno, entonces, pues estamos viendo aquí para que te quede claro que que un hombre de Dios, un enviado de Dios, no es necesario, no es requisito que su nombre esté en los escritos sagrados. O sea, ¿dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Y luego saliste por allí, vi un videíto ridículo que hiciste, donde... dices, es que nadie me puede responder, ninguno de la luz del mundo me puede responder. Primera a los Corintios 15:8. Luego voy a poner ese recorte de ese videíto ridículo. Primera a los Corintios 15:8 dice: después de eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, pero al último de todos también se me apareció a mí. Y luego dices, es que el apóstol Pablo, dices, fue el último apóstol. O sea, no vivo, sino el último apóstol que Cristo nombró, aunque no haya estado presente, ¿no? Cristo. Pero el último apóstol de Jesucristo. Porque así lo dice esta persona, Franklin Enríquez, en ese video ridículo que hizo. Pero, mira, es que es tan fácil leer lo que dice la primera a los Corintios 15:8, pero lo voy a leer desde el versículo 3, porque eres tan, pues, de tal organización, tales adeptos. Lo voy a leer, primera a los Corintios 15, desde el versículo 3, no solo el versículo 8, porque dices, no, mira, Pablo fue el último de todos los apóstoles. Aquí lo dice. Lo dices en tu video ridículo. El apóstol Pablo, dices, Pablo fue el último de los apóstoles. Aquí lo dice. Bueno, dice, en tu traducción. En tu traducción dice: porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está haciendo una narración de hechos, de sucesos, y que se le apareció a Cefas, y después a los 12. Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte. Después se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y dice ahí al versículo 8, al final se me apareció a mí, como a alguien nacido prematuramente. Al final se me apareció a mí. Esto lo dice la traducción 2019. Al final. Ya, porque tú escogías tu versioncita, la RV8, la de 1987, la que es color café, o que también es la Biblia color negro o color tinto para nuestros hermanos que puedan conocer algunas de esas Biblias. Donde dice, pero último de todos, también así dice, pero último de todos también se me apareció a mí. Y con eso decías ya,
el apóstol Pablo fue el último de todos los apóstoles. No, aquí está haciendo una narración de que al último de todos los que se les apareció, se le apareció a él al último de todos. Él fue el último al que Cristo se le apareció. No que haya sido el último apóstol y que ya no había apóstol, como dices en tu ridículo video, donde dices que ninguno de la luz del mundo te puede responder. Primero a los Corintios 15:8. Dice otra vez, y esto pues yo sé que no necesito explicarles a mis hermanos porque tenemos la doctrina que viene de Dios por revelación a su santo apóstol en este tiempo, su santo apóstol Naasón Joaquín García. Pero lo explico para ti, Franklin Enríquez, no para mis hermanos, porque nosotros entendemos la palabra de Dios, no porque estudiemos el griego, no porque seamos muy sabios y tengamos léxicos y tengamos interlineales griego-español, no, porque con nosotros está el que tiene la revelación de Dios. Dice el apóstol Pablo en una narración de hechos, dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús se le apareció a Cefas y después a los 12. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte. Después se le apareció a Santiago. Luego, otra vez dice, a todos los apóstoles. Al final, fíjate, aquí ya no dice el último de todos. Con tu argumentito, y aunque dijera el último de todos, en la versión la anterior, la 87, la RV8, al último de todos en el orden cronológico de aparición que se le apareció el Señor Jesucristo a sus discípulos. En ese orden cronológico, al último de todos, dice, se me apareció a mí. No dice que yo fui el último de todos los apóstoles. No dice el apóstol Pablo. O sea, ¿ves qué fácil se te tira tu argumentito, Franklin Enríquez? Y ahí estabas muy burloncito en el video. Ahí estabas muy burloncito. Pero me encanta la nueva traducción que hicieron, que ya no es una traducción de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras. Ya nomás es la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Por algo le quitaron traducción de las Santas Escrituras. Por algo le quitaron la palabra de las Santas Escrituras. Por algo. Bueno, entonces, pero me gusta esta traducción 2019 porque dice, al final, ya no dice que el último de todos. No, al final se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Es decir, está llevando, aquí ya lo dice más claro, que también es claro en el otro, en la versión 87, en la RV8, donde dice, en una narración cronológica, cómo se fue apareciendo el Señor Jesús a sus apóstoles. Pero aquí ya dice, al final de que, o sea, ya se les apareció a todos, al final se me apareció a mí también. Así lo dice. Entonces, pero te voy a preguntar también, Franklin Enríquez, ¿tu organización en qué está fundada? El apóstol Pablo, al que el Señor Jesús se le apareció también, dice a los Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Cristo Jesús como piedra angular de fundamento. ¿Acaso dice, edificado sobre el fundamento de ancianos del cuerpo gobernante que reconoce no recibir revelaciones divinas? Porque el cuerpo gobernante de tu organización, o sea, los que integran ese grupo, no son apóstoles de Jesucristo. Ustedes mismos reconocen que son ancianos, no de congregación, sino son ancianos que sirven en calidad de miembros del cuerpo gobernante, porque según ustedes son ungidos y ninguno, voy a hablar de eso después, porque también voy a hablar de eso, porque te voy a dar una sopa de tu propio chocolate, así, con respeto,
con pruebas, con fundamentos, de quién y qué es y cómo eligen al cuerpo gobernante, pero es otro tema, porque saliste con las tonteras estas, ¿no? Acerca de esto que estamos hablando. Entonces, ¿acaso dice ahí el apóstol Pablo que se edifiquen sobre el fundamento de ancianos, que son tu cuerpo gobernante, ancianos de grado, ¿no? Y también de viejos ya de edad, porque ya están, varios de ellos ya están grandes, ¿no? Están grandes. No dice eso. Dice edificado sobre el fundamento de apóstoles, de los apóstoles y profetas. Y el fundamento de los apóstoles es un fundamento firme, un fundamento que no se mueve, que no se tambalea, que no cambia. ¿Por qué? Porque los apóstoles, como dijo el apóstol Pablo, tienen la revelación de Dios. Ahora otro texto, Franklin Enríquez. Mateo 28, 19 y 20. Pero me quiero centrar la atención al versículo 20 que dice, estoy leyendo de tu traducción, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Está hablando Jesucristo. ¿A quién? ¿A quién le está diciendo esto? Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, esto es lo importante, aunque todo. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O como dice aquí, dicen ustedes, hasta la conclusión del sistema. O dice la anterior traducción, sistema de cosas. Enséñenles a obedecer. ¿A quién le dijo el Señor Jesús? Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿A quién le dijo el Señor Jesús esas palabras? ¿A quién se las dirigió? A los miembros de la iglesia, a todo el conglomerado que había. ¿A quién? Aproximadamente 120, quizás poco menos. ¿A quién? ¿A los miembros de la iglesia o a sus apóstoles? Claro, también eran parte de la iglesia, pero en otro, pues llamémosle nivel, en otro nivel, porque así finalmente así es, porque son hombres especiales, no son como cualquiera, como ustedes los tratan, ¿no? A los apóstoles, son hombres como cualquiera. No, no son hombres como cualquiera. Para ustedes, que no tienen hombres de Dios, pues sí, son gente cualquiera, y tienen razón, pero porque no tienen el conocimiento de Dios. Bueno, el apóstol, es decir, el Señor Jesús estaba dirigiéndose a sus apóstoles. A ellos les dijo, enséñenles, porque ellos eran, por decirlo así, los que llevaban la delantera, los maestros, los que tenían que enseñar a los demás discípulos a obedecer todo lo que el Señor Jesús había mandado. Además les dijo a sus apóstoles, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta la conclusión del sistema, para que no vayas a decir, hasta los cabos, últimos cabos de la tierra. No, ahí no se refiere a territorio, ahí se refiere hasta el fin de los días, el fin del mundo, hasta que se termine todo, hasta la conclusión, dicen ustedes, del sistema de cosas. ¿Hasta cuándo iba a estar el Señor Jesús con sus apóstoles? Según lo que dice aquí, hasta el fin del mundo o hasta la conclusión del sistema de cosas. ¿Acaso el Señor Jesús, te pregunto, acaso el Señor Jesús creía que los apóstoles a los que les estaba dando esa indicación, esa encomienda, acaso el Señor Jesús pensaba que iban a vivir cientos de años o miles de años hasta el fin del mundo, hasta la conclusión del sistema de cosas? Por supuesto que no. Al decir el Señor Jesús que estaría con sus apóstoles, estaré con vosotros, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, al decir eso, que estaría con ellos, claramente está diciendo que habría enviados de Dios hasta el tiempo del fin, hasta los últimos días, cumpliendo una encomienda. ¿Cuál encomienda? Pues la que acabamos de leer. Un versículo antes dice,
Mismo Mateo 28, pero en lugar del 20, el versículo 19 dice: así que vayan y hagan discípulos. Les dio una encomienda a sus apóstoles, no a la iglesia en general, no a todos, a sus apóstoles, a los que él llamó a sí mismo, a los que él quiso y vinieron a él, y a los que llamó apóstoles. A ellos les dio una encomienda y les dijo: hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer. Esa es la encomienda que le dio a sus apóstoles. Es verdad que el registro de lo que hicieron el Señor Jesús y sus apóstoles en el siglo I quedó terminado. Entiende bien lo que estoy diciendo, para que no te me quieras salir por la tangente. Por eso estoy mencionando esto. El registro de lo que hicieron Cristo y sus apóstoles en el siglo I, es verdad que quedó terminado. Pero entonces la pregunta es: ¿cómo se va a cumplir la encomienda que Cristo le dio a sus apóstoles de predicar ese evangelio y hacer discípulos? Porque según tú, ya no puede haber apóstoles en este tiempo, porque ya no hubo más nombramientos. Es lo que le estabas diciendo a nuestros hermanos el domingo, por la mañana ahí en Denver, al salir de la dominical. Según tú, ya no hubo más nombramientos. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir la encomienda del Señor Jesús? Si ya no iba a haber más apóstoles, ¿cómo iba a seguirse cumpliendo esa encomienda hasta el fin del mundo, y que Cristo iba a estar con sus apóstoles hasta el fin del mundo? Entonces Dios ya no puede enviar a nadie más, porque ese registro quedó terminado. Sí, cierto, quedó terminado, pero según tú ya no puede haber nadie más. Cristo no puede enviar a nadie más para que lo represente, para que predique el evangelio y haga discípulos con su autoridad. O no me digas que cualquier persona puede predicar, cualquiera que se le ocurra. Porque ustedes dicen: no, es que nosotros estamos cumpliendo el mandato. No. El Señor Jesús mandó a sus discípulos, es decir, a sus apóstoles, a hacer discípulos, y a bautizarlos y a enseñarles que guardaran todas las cosas. No cualquiera puede predicar. Dice Romanos 10, 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, ¿cualquiera puede ir a predicar? No. Tiene que haber una comisión, tiene que haber un mandato. Esto no es para todos, para el que se le ocurra. Cristo envió a predicar a sus apóstoles. Los apóstoles, a su vez, con la autoridad que Cristo depositó en ellos, autorizan y validan la predicación a la iglesia, o sea, que la iglesia salga a predicar. Y eso lo vemos en varios versículos del Nuevo Testamento. Eso lo podemos ver en varios versículos del Nuevo Testamento. Y solo por no dejar pasar algo que quería decir, lo voy a mencionar porque aunque ya pasé ese punto, pero solamente quiero decir, ahí el apóstol Pablo dice que el que le dio poder o autoridad al apóstol Pedro para ser apóstol entre los judíos, también se la dio al apóstol Pablo para lo mismo, pero para los gentiles, para las naciones. Y dice: y ellos reconocieron la bondad inmerecida que yo había recibido. A ver, dijo el apóstol Pablo en el testimonio que le está dando a los Gálatas, que reconocieron al apóstol Pablo porque su nombre estaba en los escritos. No, es que reconocieron que en él también había lo mismo que había en el apóstol Pedro, una autoridad. Y dice que se dieron las diestras en señal de compañerismo, de compañía. Tenían la misma enseñanza, la misma doctrina, y no cambiaba, y no la estaban cambie cada rato. Luego también
ah, otro versículo, creo que ya lo mencioné, el de Hechos 9:22, ¿no? Donde dice que donde dice pues que Pablo lo presentó, ¿no? Lo trajo allá a los apóstoles, ya lo mencioné. Hermanos, bueno, hasta aquí dejo esto, Franklin Enríquez. Así que nadie te puede contestar. Claro que te pueden contestar. Nada más que tenemos pues, ¿cómo se puede decir? Una regla que seguir, que es lo que dice la Escritura: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí quizás yo estoy faltando a esa, pues no sé si llamarle principio, directriz, a esa encomienda, esa orden, esa indicación de no dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los perros, porque de los cerdos, porque pues ya te atreviste, ¿no?, a ir ahí con nuestros hermanos. Lo bueno que nuestro hermano Víctor Mascorro, pastor evangelista, te puso en tu lugar. Ay, ¿qué hiciste? Ay, que por cierto, dijiste, no, es que yo tengo derecho a, ¿cómo dijiste? A grabar aquí en la vía pública las caras de las personas si no te lo permiten. No, pero dijiste, donde no puedo, donde sí no puedo y la ley lo prohíbe, es grabar dentro. Ahí sí tengo que pedir permiso. ¿Recuerdas? Pues tú te burlas y dices, ja, eso no es cierto. Y quise poner la grabación con el pastor adventista de la iglesia Broadway Spanish, iglesia adventista del séptimo día, allá en Manhattan, Nueva York, al que le hablé y lo hice público, porque finalmente, aunque él vea que lo grabé, él sabe que no me estoy burlando de él, sino que puse esa grabación para que veas que yo no me ando con jueguitos, con payasadas. Yo sí le hablé para informarle del ilícito y tú te atreviste a meterte dentro de las instalaciones de la iglesia Broadway Spanish, iglesia adventista del séptimo día, allá en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Ahí no le pediste permiso y tú acabas de decir, oh, que yo sé que en la calle puedo grabar, la ley me permite, pero no no adentro. Adentro sí tengo que pedir permiso. ¿Pediste permiso? ¿Verdad que no? Yo creo que por eso huiste otra vez de Nueva York y andas allá en Colorado, en el estado de Colorado. Pero bueno, posteriormente seguiré hablando de esto, pero con esto pues pues ya te estoy respondiendo, porque dices, no, es que no hay ningún texto. Y, bueno, ahí está. Y como dije, si tú crees que es un requisito que el nombre de un enviado de Dios esté en la Biblia para que sea enviado de Dios y pueda ser aceptado por los hombres como enviado de Dios, si crees que es un requisito, pues ese requisito también aplica a Russell, a Joseph Franklin Rutherford, a todos tus presidentes, incluso al cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, y tendrían que estar sus nombres en la Biblia y tener su nombramiento en la Biblia. Bueno, pues hasta aquí dejo esta transmisión. Saludos a todos mis hermanos en esta noche, deseando que la paz de Dios sea con todos mis hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga.